Hello there. Hi, how are you? I'm well, thank you, Dr. Shaw. Claudia, nice to meet you from Language World Services. As you know, the information is confidential. Please speak in short sentences. And I already introduced myself to the patient. Oh, wonderful. I've done this before, so I know the protocol. Let's go in. I'll let you go first. Okay, thank you. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer. Hola. Y yo soy la doctora Shaw y yo hablo un poquito de español, pero para seguridad y para las palabras correctamente necesito usar un intérprete y este es Claudia. Hola, mucho gusto. Hola, Nos habíamos Claudia. presentado. Mucho gusto. Sí, ya la conocí. Wonderful. And it sounds like you already had an ultrasound today. Muy bien, parece que ustedes ya tuvieron un ultrasonido hoy, ¿verdad? Sí, sí. Yes, yes. Perfect. And most of that all went well. Pero parece que todo fue bien. So I'm just going to start by checking breathing your lungs first. Primero entonces voy a checar su respiración y sus pulmones, ¿sí? Ok, doctor. All right. One more time. Una vez más. Good. And in the back. Ahora vamos a hacerlo en la parte de atrás. In. Inhale. Okay, perfect. Perfecto. Parece que pateó. It seems like it's Se mueve mucho. It's moving a lot. Oh, yes, I didn't even check there, so I don't know. But your lungs and your breathing sound good. No chequé ahí, pero entonces sus pulmones y corazón se escuchan bien. And your weight was good when the nurse checked it. La enfermera checó su peso y estuvo bien. ¿Ves? Entonces que estoy gorda. You see? You say that I am fat. Not fat, but we did actually find something in your blood work when we checked your blood last time. Bueno, no está gorda, pero sí encontramos algo en sus exámenes de la sangre. Sí, pero hace 6 meses no estaba así, doctora. But 6 months ago, she wasn't like that, doctor. Well, you know, babies make you bigger, so that's Well, si usted understandable. sabe, los bebés lo hacen a uno más grande, se entiende. So you're at 24 weeks in your pregnancy, and this is what the baby looks like right about now. Usted está en su semana 24 y es más o menos como es que se ve ahorita su bebé. And between 24 and 28 weeks is typically when we find the diagnosis that we found in your blood work. Y entonces entre la semana 24 y la semana 28 es típicamente lo que nosotros encontramos en su examen de la sangre. So what they found was gestational diabetes, Lo que se encontró fue diabetes gestacional, which is just in regards to the blood sugar levels. Your blood sugar levels are higher than they should be. There is no specific cause that we're aware of. Sometimes if there's a history of diabetes in the family, that can raise the risk. no tenemos una causa específica, pero si hay en la familia hay historia de diabetes, entonces eso puede subir la probabilidad de que pase. So I know this sounds scary and overwhelming, but this is actually good news. Ya sé que suena un poco miedoso, pero de hecho hay buenas noticias. So as long as we follow the recommendations, the baby and you should be just fine. Si usted sigue las recomendaciones, entonces usted y el bebé van a estar bien. But I just want to review what those recommendations are so we all understand, Y okay? nada más entonces quiero revisar todas las recomendaciones para que todo quede claro. So we're going to try to lower the breads and the tortillas. Entonces vamos a bajar la cantidad de tortillas y pan. Sí, lo voy a hacer. Yes, More I'm gonna do it. vegetables. Más vegetales. Mis vegetales los tengo que hacer hervidos con sal o solos o... What about how do I'm gonna cook them? I'm gonna boil them, steam them with salt. How am I gonna cook them? You can cook them, you know, boiled, baked, you know, or steamed is good. But if you have really, you know, more questions about how to cook them, that class would be really helpful. So that was the next recommendation. Entonces usted los puede hervir, los puede hornear, los puede hacer al horno, pero todas esas cómo lo va a hacer, para eso es la clase para la que usted va a ir. Ahí te van a instruir. They're gonna Así que- tell you how. Right, so Sí. changing our diet a little bit, Cambiar su dieta un poco, increasing our exercise, entonces subir la Los dos. cantidad de ejercicio, both of us, and then making sure we get to that class. y asegurarse que entonces usted va a ir a esa clase. Sí, vamos Sí, a ir. sí, Yes, sí we voy are a gonna ir. both of us both go. La doctora, ¿usted doctora me va a hacer la cita o yo hago la cita para la clase? Are you gonna make the appointment or do I have to do it? We will just make sure you get scheduled before you leave today. And then the last thing that will happen is you will have to check your blood sugar levels. Entonces vamos a asegurarnos de que usted haga la cita antes de que se vaya, pero también vamos a tener que asegurarnos que usted cheque sus niveles del azúcar. Okay? And the nurse is going to come in when I leave and show you how to do that. And their next appointment with me will be in 2 weeks.
Entonces la enfermera va a venir después de que yo me vaya para enseñarle cómo y su cita siguiente va a ser en 2 semanas. And if you follow the recommendations, your sugar levels should be much lower by then, okay? Y si siguen mis recomendaciones, entonces sus niveles del azúcar van a estar mucho más bajos. Tienes que hacerlo, ¿eh? You have to do it. Los dos lo vamos a Y tú, Both hacer. of us, Panchito, we are no gonna te do it. preocupes, vas a estar Panchito, bien. don't worry, you're gonna be fine, Panchito. Me deja más tranquila que haciendo todo eso, la diabetes puede desaparecer. Now I'm a little more tranquil, knowing that if I follow your instructions, the diabetes is gonna disappear. Right, so that's really good. Yes. And Eso es I'm muy just bueno. really glad that it sounds like you're going to do everything that's recommended and that everything should be fine when I come back into you. Entonces me alegro escuchar que parece que van a seguir mis recomendaciones y los dos lo van a hacer y nos vemos entonces en 2 semanas. All right? Gracias, doctora. Okay, Thank Thank you, you. doctor. Muchas gracias. All right, and the Muchas nurse will help you. gracias, Thank doctora. Y la you. enfermera le va a ayudar. Thank you, Ay, Panchito. muchas gracias, señorita. So let me just ask, have you been going to the prenatal and nutrition classes? Déjeme preguntarle, ¿usted ha ido a las clases de prenatales y de nutrición? Yo fui una vez nada más, doctora, pero ya no fui, ya no regresé. I just went once and I didn't come back. No tenían gente en español, todo era inglés y yo no entiendo nada. So the class was in English and I couldn't understand anything in English because I speak Spanish. Okay, so let's make sure we let someone know so there could be an interpreter at the class because I wasn't aware of that. But that class will really help you talk about the foods that you can eat and should stay away from. Déjeme entonces tomar una nota aquí porque yo no sabía acerca de eso. Y entonces, I'm sorry, the interpreter needs to clarify what did you say after that you're going to make a note. Oh, that they make sure they have an interpreter at the class so you can understand. Para que entonces tengan un intérprete y usted entienda la clase. Pero sí la va a tener porque yo pregunté ese día y me dijeron que no tenían en español. Are you going to make sure about that? Because I asked that day and they said that they didn't going to have it. No, yeah, we'll make sure if that's a barrier for you because that's what you need to be there for, to understand the information and have a healthier baby. Sí, es muy importante para ustedes. Yo me voy a asegurar de eso. Necesitan ustedes entender eso para tener un bebé saludable. ¿Esto va a ser en relación al nutricionista? So is this going to be talking about the nutritionist? Right, so the part of the class is nutrition, the food that you should be eating and shouldn't be eating, and then recommending, some of the exercises you can do, just like doing the household work around the house instead of necessarily, you don't have to go to a gym. Entonces sí, esto va a ser acerca de nutrición, de lo que debe de comer, los ejercicios, lo que no debe de, por ejemplo, los quehaceres en la casa, y no necesita ir al gimnasio para hacer algo de ejercicio. Mm-hmm. And it would be really good if you went with her to give her support and learn what some of those things are. Y estaría muy bien que usted fuera con ella para que le diera apoyo y para que aprendiera algo de lo que tiene que ella hacer. A las clases de... Entonces no son To nada más the para mujeres. nutritionist class? Right, so it is incorporated to be kind of family-based, so he can come with you. Sí, entonces son como, digamos, orientadas a la familia para que él pueda venir con usted. Perdón, ¿qué dijo usted? Que si él también puede venir conmigo, nada más era para mujeres. Pensé que era nada más para mujeres. So I thought that was just for women. So can he come with me then? Absolutely. Absolutamente, sí. No, yo voy a ir porque quiero que Panchito sea bien saludable. No, I'm gonna go because Ay, I want con Panchito's gonna be Pancho. healthy. Right. One more question is there a history of diabetes in your family? Una pregunta más. ¿Hay una historia de diabetes en su familia? Sí, de parte de mi mamá. Yes, from my mother's side. So that's just to keep in mind that you're wondering maybe why not with the first child and maybe with the second child. People who have a history of diabetes are at a little higher risk to develop gestational diabetes. Sí, entonces ya se acuerda usted que estaba preguntándose por qué entonces en el primer embarazo o en el segundo embarazo no lo había pasado. Bueno, entonces las personas que tienen en su familia o historia de diabetes, entonces pasa de que de alguna manera u otra la desarrollan. ¿Qué probabilidad hay de que si hago todo eso, mi bebé esté bien? What is the probability that if I follow your advices, my baby is going to be fine? There's a high percentage, really like upwards of the 80%. Most people who are able to lower their blood sugar and follow these recommendations don't have very many complications at all. Una probabilidad bastante alta. I'm sorry, doctor, the interpreter needs clarification. Did you say 8%? 80. 80%, thank you. Más o menos un 80% de las personas entonces llegan a tener una mejoría. Pero si llegara el bebé a tener este problema durante su crecimiento, ¿puede desaparecer esas
esos riesgos? So what happened if during the development of the baby, so those risks can disappear then? Right. The only continued risks are for if you don't, follow the recommendations and the blood sugar stays high. Sí, entonces lo único que pasa es que entonces si no sigue las recomendaciones y su nivel del azúcar está alta, entonces no va a mejorar. Oh, hey there. I'm Dr. Shaw. Let's just get started. Yes. Hello.